En la educación del siglo XXI se han venido planteando nuevos retos, lo que implica el uso de herramientas tecnológicas para desarrollar el aprendizaje significativo en el estudiante. Es así como el docente ha tenido que estudiar a profundidad cómo ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante, partiendo desde las bases biológicas, es decir, el estudio del sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo y su intervención en el aprendizaje. De la misma forma, podemos analizar el significado de aprendizaje. Para esto, tomamos como referente a Chund, quien plantea que el aprendizaje es un cambio en la conducta o en la forma de responder a diversas situaciones. Con respecto al estudio del aprendizaje, nos centraremos en dos teorías. La número 1 es la teoría conductual, que nos plantea que el aprendizaje es un cambio en la frecuencia, en la forma de la conducta o en la respuesta que ocurre en función a los factores ambientales. Allí nace el conductismo con la asociación entre estímulo y respuesta en fenómenos observables. De la misma manera, tenemos la teoría cognoscitiva, la cual plantea que el aprendizaje es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la gente dice y hace. Para dar una explicación de cómo intervienen las bases biológicas en el aprendizaje, primero explicaremos cómo funciona el cerebro. El cerebro está compuesto por dos partes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. En el cerebro existen dos clases de células principales, las neuronas y las células gliales. Las neuronas envían y reciben información a través de los músculos y los órganos. Cada neurona está compuesta de un cuerpo celular y miles de pequeñas dendritas y un axón. Las dendritas reciben información de las células, mientras que los axones envían los mensajes a las células. La vaina de mielina rodea los axones y facilita el viaje de las señales. De esta manera, los axones forman estructuras ramificadas que les denominamos sinapsis, las cuales conectan las terminaciones de las dendritas. Este proceso permite que las señales sean enviadas con rapidez a lo largo de estructuras nerviosas y corporales. Ahora veremos cómo ocurre el proceso de aprendizaje en el cerebro. El aprendizaje es el proceso de construir y modificar conexiones y redes nerviosas, es decir, crear nuevas sinapsis. Los estímulos sensoriales se procesan en las partes de los recuerdos sensoriales del cerebro. Estos son retenidos y transferidos a la memoria de trabajo. Después, la información se transfiere a la memoria de largo plazo, con presentaciones repetidas de estímulos o de información de redes nerviosas se fortalece, de manera que las respuestas ocurren con mayor rapidez. A continuación, observaremos dos ejemplos en los que por medio de la tecnología se realiza el aprendizaje. El primer ejemplo es un estudiante en el aula de clase de ciencias naturales, donde por medio del uso de una de las herramientas que hoy en día se aplican, como son los módulos y la observación, desarrolla la capacidad de realizar una explicación de la célula y su funcionamiento. En primer lugar, la docente elabora el módulo con instrucciones precisas de lo que el estudiante debe hacer. Y luego, el estudiante lee e interpreta las instrucciones. De esta manera, se estimula la autonomía del estudiante. Con la observación del video sobre la célula, el estudiante estimula el campo visual que involucra ambos hemisferios del cerebro, principalmente los lóbulos occipitales. Luego, pone en práctica lo aprendido, elaborando un dibujo explicativo sobre la célula y sus organelos, teniendo en cuenta los conocimientos previos y los que acabó de adquirir. De esta manera, se puede evidenciar que a través del uso de la tecnología y de diversos recursos, los estudiantes pueden llegar a tener un aprendizaje más facilitado. Ahora veamos el siguiente ejemplo, que nos habla de cómo se da el aprendizaje cuando usamos recursos tecnológicos, como por ejemplo los videos tutoriales en Internet, en nuestras actividades cotidianas. En este ejemplo, las personas que tienen motivación por aprender a tocar, como por ejemplo el piano, surge de la emoción que el cerebro experimenta al escuchar ritmos musicales. De esta manera, se puede observar videos tutoriales en Internet, de manera que se establecen relaciones con los conocimientos previos y bases biológicas anteriores, y así la persona puede aprender a tocar piano a través de la tecnología. Así podemos observar cómo la tecnología influye en... En conclusión, podemos decir que es de gran importancia que el docente comprenda la relación existente entre sentimientos, emociones y la razón a la hora de elaborar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Es así como debemos
identificar qué tan importante es el cerebro y sus sistemas en el proceso de aprendizaje. Entonces, podemos decir que la relación entre aprendizaje y las bases biológicas tiene que ver con una relación de correspondencia, teniendo en cuenta las interacciones que existen con el medio. Así pues, el aprendizaje no depende solo de que el cerebro funcione bien, sino también de las estrategias que el docente presente para promover el aprendizaje significativo y perdurable en el estudiante.